Bueno, muy buenas tardes. De nuevo, le damos la más respetuosa y cordial bienvenida a este conversatorio en el marco de la Expomed, que se convierte en un espacio para analizar nuestros principales retos y las oportunidades que tenemos en nuestro sistema de salud. Un sistema de salud que durante muchos años, muchas décadas hemos ido fortaleciendo y que nos ha permitido alcanzar los estándares que hoy tenemos, pero que necesita, como lo hemos estado discutiendo durante el día de hoy, revisiones, cambios de ritmo, capaz que cambios de timón, para asegurarnos no solamente la sobrevivencia misma de este sistema, sino alcanzar los retos y responsabilidades que tenemos de frente. En vista de que estamos teniendo muchísimo problema de tránsito hoy, comprendemos que algunos de los candidatos y candidatas no han podido estar a tiempo, pero en aras de respetar el horario de los que sí lo lograron y en aras de respetar el horario de ustedes, lo vamos a iniciar. Este es un conversatorio que tiene un formato relativamente sencillo. Vamos a hacer la misma pregunta a cada uno de los candidatos en un orden que previamente fue rifado con cada uno de sus representantes y dando un tiempo máximo de 3 minutos, de manera que podamos realmente abarcar las preguntas tal y como lo tenemos. Voy a hacer la presentación sin necesariamente respetar el orden, pero los viejos tenemos siempre el privilegio de poner a las damas en primer lugar. De manera que le doy la bienvenida a doña Natalia Díaz, candidata presidencial del Partido Unidos Podemos, a don Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana, a don Fabricio Alvarado del Partido Nueva República y a don Álvaro Ramírez, que viene por sí en representación de don Álvaro Ramos, que es uno de los que está atascado para podernos acompañar. Antes de entrar de lleno en el conversatorio, quisiera recordarles algo que es muy importante para la Cámara Costarricense del Sector Salud, y es un decálogo que hemos establecido y que espero que los pongan en sus pantallas, que está comandado por 10 prioridades estratégicas que pretenden alcanzar una salud oportuna, una salud digitalizada, y un credo que ustedes pueden ver en su pantalla, que lo que pretende es mejorar la calidad de la atención
en términos de oportunidad para todos nuestros conciudadanos. Estos 10 pilares representan una hoja de ruta clara para fortalecer el sistema sanitario de salud y sin perder de vista el marco estratégico. Este foro lo que busca son respuestas concretas, medibles y realistas, enfocado básicamente en 3 elementos o en 3 temas que hoy nos atormentan a todos: las listas de espera en la atención pública de nuestro país, la rectoría y articulación entre los sistemas público y privado de la salud, y el acceso a los medicamentos y el control o la regulación o el manejo de los precios a los que tenemos que comprarlos. El primer bloque justamente tiene que ver con las listas de espera. En nuestro país hay más de 700,000 personas esperando procedimientos diagnósticos. Hay prácticamente 200,000 personas esperando una cirugía y más de 320,000 personas esperando una cita en consulta externa. Esto representa prácticamente el 20% de la población costarricense. El problema se agrava cuando ese 20% está compuesto adicionalmente por personas en edad económicamente activa. Entonces el problema de salud de nuestro país en cuanto al manejo y la administración de las listas de espera no solamente es un problema de crisis humana, sino que es un problema que causa un severo impacto económico en una nación que pretende la sostenibilidad de su índice de desarrollo humano en base a la productividad. Consecuentemente, ante este escenario, ¿cuál es su plan de acción concreto, medible, con plazos definidos para reducir en forma significativa estos tiempos de espera durante su gobierno? ¿Tiene metas específicas en esta área? Y vamos a empezar por don Juan Carlos. Tres minutos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es un gran gusto compartir con ustedes estas apreciaciones sobre un tema que sin duda alguna es de las grandes crisis que está viviendo Costa Rica el día de hoy, en el presente. No solo la seguridad, no solo la educación, sino también el tema de la salud. Y las listas de espera, sin duda alguna, son el principal lastre que arrastra nuestro sistema de salud. Hoy van a morir 8 personas en listas de espera. Mañana también, pasado mañana también. 5,800 personas en total han muerto en los últimos 2 años esperando un tratamiento, una cirugía en la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo creo que esto es un drama que tenemos que magnificar y tenemos que tener un sentido de urgencia de la necesidad de resolver esta situación. Por supuesto que hay medidas paliativas que hay que acometer de inmediato. Hay que hacer uso de jornadas extraordinarias, jornadas de producción, contratar equipos de especialistas para medicina familiar y medicina interna que dé apoyo a las unidades técnicas de listas de espera, entre otras. Pero ya pensando más en el mediano y largo plazo, necesitamos fortalecer la capacidad resolutiva del primer y segundo nivel de atención de los EVAIS y las clínicas. En este sentido, en el tema de los EVAIS, nosotros creemos firmemente en que necesitamos mucho más EVAIS y hay que redoblar la apuesta por la tercerización de servicios que ha sido tan exitosa en cuanto a la calidad del servicio que reciben los asegurados. Los EVAIS que han sido tercerizados cuentan con mayores niveles de satisfacción por parte de los asegurados a un menor costo para la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, aquí el elefante en el cuarto es el tema de los especialistas.
tenemos una enorme carestía de especialistas en el sistema público, en la Caja Costarricense de Seguro Social, y en el tanto nosotros no atendamos eso, difícilmente vamos a bajar de una manera sostenible las listas de espera. Ahí tenemos entonces sí que lidiar con ese nudo gordiano que se ha creado en la formación de especialistas, donde ha habido resistencia a que se formen suficientes especialistas en este país para atender las necesidades del sistema de salud. Y en ese plazo, en ese lapso de formación de especialistas, necesitamos abrirnos a la posibilidad de traer médicos especialistas de otras partes del mundo, especialmente países de la OCDE, que cuentan con altos estándares en la formación de médicos especialistas, y por lo tanto nosotros no deberíamos de cerrarnos a esa posibilidad. Yo creo que el asegurado tiene que estar en el centro de la política de salud, y por eso nosotros también estamos planteando explorar un esquema que funcionó y ha funcionado en Chile desde el gobierno de Ricardo Lagos, que es el Plan Auge. El Plan Auge establece límites máximos, plazos máximos para la atención de ciertas patologías. Si el sistema público no logra atender a un paciente en ese plazo máximo, ese paciente puede ir al sistema privado a buscar resolución y el Seguro Social paga ese tratamiento. Yo creo que eso es una medida que tenemos que poner sobre el tapete, puesto que aquí nuevamente la salud de los asegurados va primero. Muchas gracias. Don Fabricio. Gracias por la oportunidad y por supuesto muy buenas tardes a todos ustedes. El tema de las listas de espera debe tratarse como un tema de emergencia nacional, así lo vamos a hacer en un gobierno de Nueva República. Les cuento que hoy parte del equipo que me acompaña como parte del equipo está la doctora Janel Newell, es nuestra candidata en el primer lugar de la provincia de Limón, es parte de la solución porque es médico en el sector privado. Y también me acompaña Ana Luz Sáenz, que es parte de mi equipo, que es una de las personas que ha vivido en carne propia el problema. Sacó una cita en el 2021 y se la dieron para el 2028. Eso es algo que viven, como ya se escuchó acá, miles de costarricenses. Metas específicas, quiero hablarles de ellas. En primer lugar, en los primeros 24 meses queremos reducir en al menos un 40% el tiempo promedio espera en cirugías selectivas de especialidades críticas como ortopedia, como oftalmología, como oncología, como cirugía general también. Como meta número 2, que al finalizar nuestro gobierno, ningún paciente con cirugía prioritaria espere más de 6 meses y que las consultas externas de especialidad no superen un promedio de 150 días. Y le sumo una tercera, bajar el total de personas en listas de espera quirúrgicas y de procedimientos en un 50% durante el periodo de gobierno. ¿Cómo pretendemos hacerlo? Claramente la reestructuración de la caja tiene que ser parte de la solución, el fortalecimiento del primer y segundo nivel, por supuesto construyendo más EVAIS, pero para ello hemos incluido en nuestro plan de gobierno el programa Hagamos Plata para Todos, creando un fondo de desarrollo nacional que se alimente de grandes nuevos proyectos, que no toque el presupuesto nacional y que de ese fondo salgan los recursos para nuevas obras de infraestructura, entre las cuales está por supuesto la infraestructura hospitalaria. Y sin duda alguna, un uso intensivo de la tecnología y de la inteligencia artificial para poder depurar las listas de espera. Nosotros hemos propuesto también dentro de nuestro plan de gobierno la inclusión de la tecnología blockchain, de la que les puedo hablar más adelante, pero que es una tecnología inmutable, inhackeable y que permitirá que se transparenten los procesos, entre ellos la depuración de las listas de espera, que claramente hay personas que debemos identificar, pacientes que ya fueron atendidos o pacientes que fallecieron o pacientes que están en varias listas de espera, para que pues podamos limpiar, podamos reducir también en parte esas listas. Así lo ha demostrado la caja, que hay también mucha saturación por ese lado. Y por supuesto, sin duda alguna, en primera línea de trabajo las alianzas público-privadas. No solo las alianzas público-públicas que puedan existir entre la Caja y el INSS, por ejemplo, sino las alianzas público-privadas que estoy completamente seguro ya han funcionado cuando se ha trabajado con cooperativas en la administración de los EVAIS, pero que sin duda alguna, de una manera más agresiva, incluir el sector privado nos va a ayudar con jornadas extraordinarias, con jornadas especiales para atender cierto tipo de cirugía, con o de la mano con el sector privado. Estoy seguro que nos van a ayudar a pues salir de este problema y cumplir estas metas que les he presentado en este día. Muchísimas gracias. Don Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Excusar a don Álvaro Ramos, que justamente en este momento está en un debate en la Universidad Nacional.
Hoy fue un día especialmente complicado porque teníamos varias actividades y además aquí tenemos un competidor importante en la Sabana también que agrega complejidad al acceso y a la movilidad. Básicamente, ¿qué vamos a hacer alrededor de o en torno al tema de las listas de espera? El tema de las listas de espera es una manifestación muy clara de la brecha entre un derecho y un acceso a ese derecho. El derecho existe y nos hemos preocupado por darle universalidad a ese derecho. Sin embargo, el acceso es un problema serio. ¿Y por qué es que si todos sabemos cómo se arregla, por qué no se ha arreglado? Y yo creo que esa es la pregunta del millón. Aquí todo el mundo sabe cómo arreglar las listas de espera y no ha pasado. ¿Qué es lo que falla? ¿En qué nos hemos equivocado? Y nosotros creemos que hay un serio problema de gobernanza. Y esa gobernanza parte desde la voluntad política al más alto nivel del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, alguien que tiene que estar comprometido y que entiende el problema, y tiene que haber una estructura operativa centralizada para evitar el archipiélago de decisiones que hace imposible resolver el problema por los errores de coordinación que se suscitan. Entonces estamos proponiendo una unidad central de coordinación que tiene que tener esta lista de la que hablaba don Fabricio, que tiene que tener una lista además priorizada desde un criterio clínico y utilizando obviamente la transparencia que da las herramientas digitales. Y es muy importante para nosotros dos ejes de trabajo principales. Uno, cómo optimizamos los recursos que el país tiene. Y cuando digo los recursos que el país tiene no significa solo los recursos que la caja tiene. Tenemos que poner a todo el país, a las capacidades que el país tiene en lo público y lo privado a resolver el problema. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy importante trabajar en alianzas público-privadas, muy importante generar también alianzas público-público, por ejemplo, entre la Caja y el INSS. Nosotros hemos propuesto también equipos móviles de especialistas que se muevan hacia Limón y resuelvan problemas en Limón y podamos tener una optimización de ese recurso humano con el que el país cuenta. La compra de paquetes diagnósticos. Es decir, tenemos que utilizar a los dos bueyes, el público y el privado, para sacar la carreta de este barrial en el que nos encontramos. ¿Qué más hay que hacer? Hay que expandir las capacidades. ¿Cómo se expanden las capacidades? Necesitamos 400 CEBAIS, que don Álvaro Ramos ha explicado en reiteradas ocasiones que como la caja no está quebrada, hay recursos suficientes para construir 400 CEBAIS y además utilizar los turnos vespertinos para aprovechar incluso el talento humano, los 600 doctores, los médicos generales que están desempleados en el país hoy. Entonces tenemos médicos desempleados cuando tenemos una gran necesidad de nuevas manos y más talento al servicio del ciudadano y sobre todo al servicio de la salud del costarricense. Esas son las acciones concretas que proponemos para abordar las listas de espera. Muchísimas gracias. Don Eli, voy a repetirle la pregunta a usted. ¿Cuál es su plan de acción concreto, medible, con plazos definidos para reducir en forma significativa los tiempos de espera durante su gobierno? ¿Tiene metas específicas establecidas para este problema? Sí, muchas gracias. Empiezo por agradecer a la Cámara por la invitación, a todos los presentes, por estar acá. Me van a disculpar, vengo un poco agitado. Hemos durado 1 hora y 20 minutos desde del Hotel Marriott para acá. Y por supuesto que al bajarme la carrera que hubo que pegarse, entenderán que no estoy en la mejor de las condiciones físicas. No porque no me cuide. Y estar hoy aquí, tengo que empezar por decir que mi agradecimiento y apreciación por el sector de la salud en Costa Rica, que antes era enorme. Soy hijo de médico, trabajo toda la vida en San Juan de Dios y tenía su consultorio privado también. Hoy, después del accidente que tuve, tengo que decir que fui tratado de maravilla en el Hospital de San Ramón de emergencia y luego en el Hospital Metropolitano. Entonces he podido ver ambas partes como usuario en una condición en la que nadie quiere estar. Y eso me hace entender que hablamos de un sistema nacional de salud, pero no existe un sistema nacional de salud. Existe la caja y existe la medicina privada, pero no están verdaderamente integrados. En mi gobierno vamos a impulsar la formalización de un sistema nacional de salud para permitir lo que ya han hablado algunos compañeros antes, la utilización de todos los recursos disponibles en el país para mejorar la atención, la oportunidad, la calidad y la seguridad de los pacientes, incluyendo para las listas de espera. Estamos planteando
implementar EVAIS móviles, que en los primeros 100 días resolveremos para tenerlos, para poder llevarlos a diferentes comunidades y poder de esta manera disminuir listas de espera en consulta, listas de espera en exámenes diagnósticos que se puedan hacer en este entorno de los EVAIS móviles, para poder estar llevándolos de una comunidad a la otra, para ir reduciendo las listas de espera precisamente donde tenga la caja detectado que comunidades donde hay mayores atrasos. También tenemos un planteamiento para sentarnos a conversar con el Colegio de Médicos y el CENDEIS para poder repatriar a Costa Rica a aquellos médicos costarricenses que estudiaron acá, se fueron a especializar, muchas veces en universidades de alto nivel, en hospitales clase A en Estados Unidos y otros países del mundo, y regresan a Costa Rica y no les quieren reconocer los estudios o los títulos por razones que a veces carecen de sentido. Porque no es lo mismo haberse graduado de la Universidad de los Patitos de St. Kitts que haberse graduado de un hospital o de una universidad de alto nivel en Estados Unidos o en Francia o algún otro país por el estilo. Porque tenemos una escasez de profesionales en esa área. Y no puede ser que estamos expulsando a nuestro talento nacional con todo lo que ha invertido el país en ellos y los esfuerzos que ellos han hecho, y hoy trabajan en hospitales en otros países. Para los demás países son buenos, para el nuestro no. Eso tenemos que resolverlo. Muchas gracias. Doña Claudia, necesito un minuto. Le repito la pregunta a usted. Por favor, me disculpo. Me disculpo, pues discúlpenme, me quedé pegada en una presa por un mal giro y nada más. Eso me sirve para recordar que el problema de las presas que tenemos es un problema de salud, no solo de salud mental, es un problema de salud en general, es un problema hasta de listas de espera por los accidentes de tránsito. Me disculpo. Muchas gracias. ¿Cuál es su plan de acción concreto, medible, con plazos definidos para reducir en forma significativa los tiempos de las listas de espera? ¿Tiene metas específicas establecidas al respecto? Muchísimas gracias. Bueno, agradezco mucho esa pregunta porque dichosamente nosotros ya tuvimos la experiencia de mejorando la gestión y sobre todo trabajando en un plan estratégico con el sector privado, logramos bajar las listas de espera en el 2019. En ese momento se logró bajar las listas de espera en algunas áreas como cirugía oftálmica hasta la mitad. ¿Cómo se hizo? Se hizo con la incorporación de jornadas de producción que son muy exitosas, se hizo con la mejora en general de la gestión, la mejora en la utilización de la infraestructura, no solamente con jornadas de producción, sino también en algunos lugares que tienen la capacidad con segundas y terceras jornadas. Pero mucho también se hizo trabajando con el sector privado, en conjunto con el sector privado, sobre todo para algunas cirugías que eran relativamente sencillas que se lograron sacar. Entonces nosotros vamos a retomar lo que se hizo bien, lo que se certificó, que se pudo bajar en listas de espera. Entonces me parece importante decir que la buena noticia es que si ya se hizo una vez, lo podemos volver a lograr. Por supuesto que el problema de las listas de espera está mucho peor de lo que lo teníamos en el 2019. Una cosa que sí vamos a incorporar que no se hizo en ese momento, nosotros hemos dicho que queremos pasar de un hospital o una región a un sistema integrado de la salud, que eventualmente pueda crecer no solamente para salud pública, sino para salud privada. Con cosas tan sencillas como que, por ejemplo, la abuelita de una amiga mía que tenía que hacerse una intervención, ella vive en Guanacaste, va al hospital que le corresponde en la región Chorotega le dicen, vea, la lista de espera para su intervención es de 2 años, como es una adulta mayor se viene al Blanco Cervantes, en el Blanco Cervantes la lista de espera es de 2 meses, pero le dicen, usted tiene que desinscribirse de la región Chorotega y tiene que inscribirse aquí. Eso no debería pasarnos. Nosotros queremos incorporar y
caminar hacia una gestión de red digital integrada del sistema de salud, empezando por supuesto por la parte pública, pero eso nos da también pie a que eventualmente podamos empezar a integrar la parte privada. Hay mucho médico corporativo que ya de por sí hace una gestión interesante y que no está necesariamente ligado con el sector público. Como ya dije anteriormente, queremos fortalecer atención primaria también, que se ha hecho en otras ocasiones. Queremos permitirle a la Caja avanzar con la cartera de inversión. Eso tiene un impacto importante, no solamente por la construcción de BAIS, sino áreas de salud y, por supuesto, hospitales. Y retomar, como dije anteriormente, lo que ya funcionó en el 2019. Se logró hacer una vez, lo podemos volver a hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Doña Natalia. Sí, yo diría que el plan nuestro se reduce en 3 acciones muy concretas: capacidad, gestión y alianzas. Hay un tema importante aquí de gestión, que no solamente es un problema de la Caja, sino de todo el país entero. Ni siquiera la Caja tiene ahorita información de cuánto cuesta una cirugía. No hay contabilidad de costos. Sin eso es muy difícil operar, es muy difícil atender listas de espera y liberar justamente recursos para atenderlas. Entonces, de las primeras medidas es establecer eso en la parte administrativa, que es crítico. Después vamos a aumentar el porcentaje de utilización que tiene hoy, ¿verdad?, para procedimientos diagnósticos, quirúrgicos, consulta externa, que hoy está en un 33%, es decir, una tercera parte, y debería estar en un 66% o cubrir completamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Coincido con lo que han dicho muchos acá de las jornadas de producción, que ya se han implementado en ciertos hospitales en el país. Hablemos del Hospital de San Carlos, hablemos del Hospital de Niños. O sea, sí está la experiencia, pero no se ha masificado y no se ha hecho como corresponde. Y en esas jornadas podemos tener también los horarios extendidos de 4 de la tarde a 10 de la noche, que no está funcionando hoy, y eventualmente de 10 de la noche a 6 de la mañana. Hay que estar 24/7 atendiendo. Eso sin duda va a ser uno de los puntos esenciales. Y en esa línea tenemos personal de la Caja, sí, no es suficiente, y por eso tenemos que acudir a 2 vías. Una de ellas es buscar también cómo facilitamos la infraestructura y el equipo médico que tiene la Caja para que personas en el sector privado que quieran utilizar eso, bien regulado y bien establecido, lo puedan hacer, y también acudir a la empresa privada para cuando se requiera que atienda a esos pacientes, siempre con la fiscalización y bajo estándares que la misma Caja defina, inclusive en cuanto al precio. Aumentaremos también la capacidad instalada de hospitales nacionales, porque hoy tenemos cirugías ambulatorias que nada tienen que estarse haciendo en hospitales nacionales, pudiendo pasarlas a hospitales regionales, por ejemplo. Esa es una medida que nosotros vamos a implementar. Y teleradiología para reducir el cuello de botella que tenemos hoy en la interpretación de imágenes, específicamente tomografía, rayos X y otras más. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que en pocas horas tengamos un diagnóstico para los pacientes, y eso puede ser tercerizado. Muy puntualmente, mi compromiso es, primero, nombrar una persona que sepa lo que está haciendo la Caja, que conozca la institución desde adentro, que conozca los primeros niveles de atención, clínicas, hospitales, que tenga una experiencia en gerencia de servicios de salud. Sin eso no hay cómo implementar este programa. Eso lo necesitamos con urgencia. Y también un compromiso de reducir listas de espera en un 50%, creo que es una meta alcanzable en un periodo de 2 años. Evidentemente, las listas de espera van siempre entrando más personas en el proceso, entonces es algo bastante dinámico, pero bueno, hay que establecerse una meta y me parece que esa es una meta bastante razonable. Y además podemos ver resultados en los primeros 3 meses, porque cada centro médico tiene un grupo que es gestor de listas de espera, que todos los días tiene que ir monitoreando quién entra, quién sale y quiénes son los que están siendo beneficiarios del sistema. Gracias. Muchísimas gracias. Definitivamente la gestión de las listas de espera es un asunto bastante complejo, en el que los equipos médicos y los equipos técnicos deberían de trabajar en conjunto para solucionarlo. Reforzar los sistemas, el sistema de atención primaria, y fortalecerlo en cuanto a la capacidad de resolución, mejorar la capacidad de resolución de los sistemas de atención secundaria o el nivel de atención secundaria, pasan a ser algunas de las alternativas que deberían ser consideradas. Lo que deberíamos evitar, sin lugar a dudas, son las decisiones antojadizas, las decisiones de último minuto, que realmente no solamente no resuelven nada, sino que aumentan la frustración y generan más listas de espera. Muchísimas gracias por sus aportes. Pero hablando justamente de esa articulación público-privada
a la que ustedes se refieren, tenemos evidencia de éxito en nuestro país. Tuvimos la posibilidad de generar una articulación público-privada durante la pandemia y más del 60% de las pruebas COVID que se hizo durante la pandemia en este país se hicieron en laboratorios privados. Hemos sido capaces de participar activamente en la administración de vacunas, sobre todo no solamente con vacunas de influenza, que más del 40% de todas las vacunas de influenza que se administran en Costa Rica se administran en farmacias privadas. Y recientemente, con toda la problemática que ha generado la implementación del ERP, no cabe duda de que el sector privado ha asumido una posición comprensiva y tolerante a sabiendas del impacto económico que ha tenido para cada una de las empresas. Sobre este punto, ¿cuál es su visión sobre el papel que debe tener el sector privado en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud? Y de llegar a la presidencia, ¿qué mecanismos promovería para consolidar una verdadera cooperación público-privada que potencie innovación, prevención, investigación biomédica, respuesta adecuada ante emergencias sanitarias, garantizando siempre la rectoría del Estado y el acceso equitativo a los servicios? Y volvemos a iniciar por don Juan Carlos. Gracias. Yo creo que la discusión, cuando se trata de temas de vida o muerte, no debe ser una discusión entre público y privado. Debe ser una discusión sobre cómo ponemos a la persona. Perdón, ¿me pueden encender el cronómetro, por favor? Disculpe, adelante. Cómo ponemos a la persona en el centro de la política pública en materia de salud. Y en este caso, obviamente, al asegurado. Es por eso que yo comparto plenamente la visión de este decálogo de la salud que ustedes elaboraron, de que esto hay que verlo como una sola salud, un solo sistema de salud, en donde por supuesto tenemos el pilar más importante de todos, que es la Caja Costarricense de Seguro Social, donde tenemos a cientos de miles de costarricenses recibiendo atención médica, muchos de ellos que no pueden pagar por ella, en un sistema solidario. Pero tenemos un incipiente sector privado que ha venido a oxigenar mucho, a darle oxígeno a la caja, porque tenemos que partir de otra realidad. La caja no está dando abasto. O sea, el tema de las listas de espera es un tema clarísimo, donde tenemos que superar esa visión maniquea, ideológica, de que preferimos que la gente se muera antes de permitir que el sector privado tenga un rol más activo en el tratamiento y la atención de emergencias médicas. Entonces sí, yo creo en una muchísimo más integración del sistema privado junto con el sistema público. En ese sentido, el tema de la salud digitalizada es fundamental. Hay que permitir la interoperabilidad de los sistemas entre el sistema estatal, la Caja Costarricense de Seguro Social, y los demás hospitales privados y seguros privados que ya existen. Y mencionaba yo anteriormente un plan que nosotros estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno, que es el Plan Auge, un esquema similar al Plan Auge de Chile. En Chile empezaron con, creo que fueron como 30 patologías, ya van por casi 60 o más, creo que son 70, en donde con criterios técnicos se establecieron plazos máximos de espera a esas patologías. Una persona no debería esperar más de X cantidad de meses para un tratamiento sobre esta enfermedad, no debería esperar más de X tiempo para esta otra. Y si el sistema público no está en capacidad de darle atención a esa persona en ese plazo máximo, esa persona entonces puede ir al sistema privado y el Seguro Social cubre la atención en la atención de esa persona en el seguro privado. Básicamente es también reconocer
la naturaleza con la que fue fundada la caja. La caja fue fundada como una caja de seguro. No solo fue como, luego posteriormente se incorporó el papel de administrador de hospitales y clínicas. Entonces, creo yo sí que tenemos que movernos hacia esa integración del sistema público y privado y abrazarla con entusiasmo, porque la salud de la gente es lo que está primero, más allá de las ideologías. Muchísimas gracias. Don Fabricio. Lo que nosotros proponemos es un sistema único de salud con la rectoría del Ministerio de Salud, una rectoría fuerte del Ministerio de Salud, una caja costarricense del Seguro Social sostenible y un sector privado que complemente, no que sustituya las obligaciones que tiene el Estado en este sentido. Creo que todos lo entendemos y debemos reconocer y debemos precisamente eliminar los temas ideológicos de esta discusión para reconocer que el Sistema Nacional de Salud lo integran actores públicos y actores privados, incluyendo hospitales privados, incluyendo aseguradoras, incluyendo cooperativas de salud y la red del Instituto Nacional de Seguro también. El sector privado, en suma, es un aliado y es lo que quiero que sepan que está muy claro para nosotros en Nueva República. Y por eso, para nosotros es importante, y por eso hablaba de los temas ideológicos, no satanizar y pues evitar permitir que los discursos que satanizan la inclusión del sector privado en los temas de salud haga mella en la población. Lo digo porque creo que ustedes lo tienen claro. Cada vez que se habla de la participación privada en estos temas, se habla o se dice, o hay voces que se levantan que dicen que es que queremos privatizar la caja. Nadie quiere privatizar la caja. Más bien yo creo, firmemente lo creo, que si incluimos al sector privado, si hacemos las alianzas público-privadas como corresponden y las trabajamos bien, fortalecemos la caja porque la descongestionamos, porque logramos que la caja cumpla con sus objetivos, haciéndose ayudar, repito, de la empresa privada, de los diferentes actores privados, a través, eso sí, tengo que decirlo, de operaciones o alianzas o acuerdos responsables, de acuerdos regulados y de acuerdos transparentes. Y es ahí donde nosotros hablamos de incluir el tema de la alta tecnología, de las nuevas tecnologías, para poder avanzar en cosas como las que mencionaba en mi respuesta anterior. Jornadas especiales en coordinación con el sector privado, citas de seguimiento para que no tengan que venir los pacientes a citas de seguimiento en los hospitales del centro de San José, teleconsulta incluso. Y decía sobre la transparencia, porque para nosotros es muy importante entender que licitaciones transparentes, auditorías clínicas y financieras y publicación de resultados por proveedor es algo que nos permitirá darle credibilidad a este modelo, que la gente sepa que sí, se está trabajando en conjunto con la empresa privada, en conjunto con hospitales privados o sectores privados, pero rindiendo cuentas de todo lo que se hace. Por eso creo que a través del impulso, de la inclusión de la tecnología, se impulsa la interoperabilidad de datos, de datos entre la Caja, Ministerio de Salud, el INS, sector privado, incluyendo EDUS también, con tecnologías como blockchain, que como repito, es una tecnología que permite trazabilidad, que es inhackeable, que es inmutable y que me parece absolutamente necesaria incluirla en este modelo de alianzas público-privadas para lograr los objetivos que deseamos. Debe ser algo constante, no solo para eliminar listas de espera, sino algo sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Don Álvaro. Muchas gracias. También, igual que los compañeros, creemos en que el sector privado es un socio fundamental y creemos que el Estado tiene un rol indelegable de rector. Pero esa rectoría tiene que ser una rectoría técnica. Hay que sacar la política al Ministerio de Salud. No puede ser que el Ministerio de Salud lo usen para sacarse clavos políticos o que tomen la junta directiva de la Caja por razones de conveniencia política. Es esencial respetar la autonomía de la Caja, es esencial respetar el carácter técnico de la rectoría del Ministerio de Salud. ¿En qué áreas vemos esta colaboración entre lo público y lo privado? 4 muy concretas. Primero, investigación, la posibilidad de trabajar en consorcios mixtos, por ejemplo, en estudios e investigación biomédica, y ahí el trabajo que hace el Hub de Ciencias de la Vida me parece que es una oportunidad extraordinaria para fomentar esa investigación conjunta. Igual, esta palabra tan rara, interoperabilidad, de la que hablaba don Fabricio, eso es esencial porque sin eso no hay un habilitante para la comunicación entre lo público y lo privado. Nos parece que otra área es prevención. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para hacer alianzas con las cámaras empresariales, con el mundo de la educación, para llevar la salud también a los centros de trabajo, a las escuelas, a esos espacios donde la prevención se puede desarrollar con más eficacia? Es muy importante también llevar estas alianzas público-privado al tema de la
de la gestión de las emergencias sanitarias. Y en la experiencia del COVID nos dejó clarísimo que sin una alianza público-privado probablemente la muerte hubiera llegado a muchísimas más familias en Costa Rica. Entonces hay muchas áreas como estas que mencionaba donde esas alianzas público y privado son esenciales. ¿Qué se necesita? Se necesita demostrar, y a este tema de la transparencia de la que hablaba don Fabricio, nos parece esencial de que lo público y lo privado se pueden trabajar juntos en beneficio de la población. Hay que desterrar esta idea de que lo público y lo privado se juntan para robar. Y tristemente en este país hay gente que cree que esa alianza público y privado es básicamente una incubadora de corrupción. Y tenemos que desterrar esa idea, porque de esa alianza público y privada es de donde van a salir las soluciones, la innovación y la creatividad. Pero tenemos que hacerlo bien y tenemos que demostrar con casos concretos de éxito y historias concretas de éxito. Doña Claudia contaba ahora algunas. Yo creo que ese es el camino, es el camino de demostrar de que a través de lo público y lo privado el país gana. En un marco de transparencia, en un marco de claridad de roles y en un marco de respeto por el carácter técnico de las autoridades en materia de salud. Gracias. Muchas gracias, don Eliezer. Muchas gracias. Pero como decía en mi intervención anterior, un sistema nacional de salud no es simplemente hablar de un sistema de salud cuando las partes no están integradas. Y crear un sistema de salud no es contratar servicios en el sector privado cuando ya no queda de otra. Yo recuerdo cuánto costó convencer a la Caja en su momento, no sé si al Ministerio de Salud, en tiempos de pandemia, de la necesidad de permitir que el sector privado vacunara. El proceso de vacunación empezó muy lentamente en el país después de que se había hecho un buen primer abordaje de la crisis. Porque siguen persistiendo en la Caja y siguen persistiendo fuera de la Caja también ideologías que ven al sector privado como el enemigo cuando realmente tiene que ser no socio, parte del Sistema Nacional de Salud. Hoy tenemos un sector privado fuerte y pujante en Costa Rica, un sector de salud privado fuerte y pujante, que se ha vuelto atractivo para médicos. ¿Cuántos médicos no se han ido de la Caja para ir a trabajar en el sector privado? Es atractivo para pacientes. Hoy hay seguros de salud privados, hoy hay servicios de salud prepagados y la gente está acudiendo a estos servicios en parte por precisamente esas listas de espera y esos atrasos en la Caja. Tenemos que poner a los sistemas a colaborar o a las dos partes del sistema a colaborar. Y les puedo relatar de mi experiencia personal. Todo lo que me hicieron en el Hospital de San Ramón no existe cuando entro a un hospital privado. Todo lo que me hicieron en el hospital privado no existe en el EDUS. Cuando fui a pedir la incapacidad, para empezar la barbaridad de que estando yo incapacitado y con una cirugía para amarrarme el esternón con una platina, y tuve que ir personalmente a la Caja a escuchar al médico decirme, pero don Eli, lo suyo fue un accidente de tránsito, eso es en el INS. Para tener que ir al INS, y en el INS me querían repetir el TAC que ya me habían hecho en el Metropolitano, porque no hay forma, no se comunican los sistemas. Tenemos que volver al espíritu original de la Caja, como mencionó Juan Carlos anteriormente, permitir que el seguro de salud funcione como una especie de HMO, donde el asegurado escoge dentro de la lista de proveedores de servicios de salud y el asegurador, que es la Caja, define los costos o define los precios. La Caja no tiene por qué pagarle a un hospital privado más caro de lo que le saldría en la Caja atender al paciente, pero creo que hoy es al revés. Universalizar el tema de los EVAIS tercerizados. Se ha demostrado hasta la saciedad que los EVAIS en manos de cooperativas y universidades privadas funcionan mejor y a un costo menor, y no hay razón por la cual esto no se haya llevado ya a todo el país. Pensando en el usuario, en el paciente como el objetivo central de toda la política pública en materia de salud, que tenemos que fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud precisamente para definir política pública en salud que pueda seguir todo el sistema integrado, Caja Costarricense de Seguro Social, con hospitales privados y demás
proveedores de servicios de salud. Y se me acabó el tiempo, quería hablar de innovación e investigación. Muchas gracias. Quedará en otro momento. Muchas gracias, doña Claudia. Muchísimas gracias. Bueno, yo con todo respeto, me gustaría, con muchísimo respeto, diferir un poquito de la opinión de don Eli, porque yo más bien creo que la pandemia fue un ejercicio importante que dio los resultados país que tuvimos gracias al trabajo conjunto y articulado entre el sector público y el sector privado. Por supuesto que no fue perfecto, pero yo creo que hubo una disposición de trabajo conjunto transparente. ¿Qué se requirió para eso? Bueno, un Ministerio de Salud que asumió una visión país con una rectoría fuerte pero técnica, con un liderazgo técnico, un trabajo en sincronía con la Caja Costarricense del Seguro Social, siempre respetando su autonomía, y un trabajo conjunto con el sector privado que se hacía de manera constante mediante comités mixtos, mediante grupos técnicos en donde participaba el sector privado y podíamos ir viendo justamente cómo se podía mejorar la gestión integral como un sistema nacional, intentando utilizar todos los recursos que teníamos para salvarle la vida a las personas. Y ahí en efecto el sector privado hizo una labor muy importante, no solamente en el despliegue de los controles, de las pruebas de COVID, sino también eventualmente en las vacunas. Con respecto a las vacunas, a mí me gustaría recordar que Costa Rica fue el tercer país en la región en obtener vacunas. Hubiéramos sido el segundo, pero había un cambio de horario con México. Y eso es importante porque eso fue un logro país, un logro técnico y por supuesto en una primera instancia esas vacunas llegaron a la distribución pública, pero eventualmente pasaron a la distribución, muchísimas gracias Eli, a la distribución privada. Entonces me parece que más bien eso es una muestra de que nosotros como país y muy específicamente el sector salud, cuando el país lo necesita, logra unirse, logra articularse, pero por supuesto eso solo se logra si hay voluntad política, si hay liderazgo y hay solvencia técnica. Algunas áreas de sinergia que ya se han mencionado, nosotros consideramos que hay grandes oportunidades en turismo de salud, en la parte de investigación. Para investigación necesitamos mejorar en tema de gobernanza de datos y cómo podemos generar protocolos y políticas para que eso realmente se ponga a disposición del sector académico y del resto de los sectores. Por supuesto que hay generación de sinergias en talento humano y en el uso de la tecnología, justamente para mejorar todo el sistema. Y yo quisiera cerrar nada más diciendo, ya lo hemos hecho antes, Costa Rica lo ha logrado hacer y sobre todo en un sector tan sensible como el sector salud, porque el sector salud entiende que la vida de las personas está primero. Y creo que tenemos que retomar esas posibilidades de trabajo conjunto, de comités mixtos, de equipos técnicos que puedan ir mejorando y que podamos enfrentar los grandes retos que tenemos y los convirtamos en oportunidades. Ya lo hemos hecho antes, con una pandemia mundial en donde salimos bien librados justamente por ese trabajo. Muchas gracias. Doña Natalia. Sí, voy a referirme primero a atención médica y colaboración público-privada. Vea, el mejor ejemplo de eso es que en este momento el país no tiene un problema de especialistas, sino de que se están yendo al sector privado a trabajar y no hay un incentivo en la caja para que trabajen en la caja, porque se les paga lo mismo, atiendan 1 o 2, o sea, no hay realmente incentivos económicos. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar de la mano del sector privado para que sea un incentivo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con los pagos por productividad o producción. Si hay 30 cirugías, 30 ultrasonidos, yo le pago al especialista por la cantidad de atenciones que haga. Si ese incentivo se hace, ellos van a venir a la caja nuevamente, porque eso es un tema de incentivos. Y eso lo tenemos que trabajar de la mano también con el sector privado y con los especialistas. Esa es una de las acciones concretas que queremos impulsar y que siento yo está haciendo falta porque es imposible en un gobierno formar especialistas en 4 años. Una especialidad tarda mucho más tiempo que un gobierno. Y tampoco creo que haya que traer de afuera, creo que tenemos talento humano suficiente, tenemos gente aquí que puede apoyarnos en esto y creo que el país lo que tiene que hacer es trabajar conjuntamente en una alianza con sector privado que no se ha hecho como corresponde, porque aquí no se trata de privatizar la caja, aquí lo que se trata es de sumar voluntades, de construir sector público, sector privado de la mano, porque a mí lo que me interesa es que los pacientes no mueran, no quién atiende a ese paciente. Nadie está hablando de que la caja no va a seguir funcionando como tiene que hacerlo. Por supuesto que la vamos a defender,
pero yo tengo que centrarme en que más personas no mueran todos los días. Y eso lo tenemos que hacer en alianza con el sector privado, sí o sí. No hay alternativa y creo firmemente en eso. Y finalmente, sobre innovación e investigación biomédica, para mí lo que falta es voluntad política, porque hay infraestructura y hay talento humano en el país. Lo decía Álvaro ahora, hay industrias de dispositivos médicos, o sea, hay empresas que pueden hacerlo, hay personal altamente calificado en esas empresas, hay universidades interesadas en este tema también que pueden aportarle muchísimo al país. Es decir, tenemos un ecosistema muy robusto que puede fomentar esto, y además les digo que tenemos también una ley pionera en América Latina de investigación biomédica, que tiene rato de haberse aprobado, pero que falta impulsarla con más fuerza. Eso ya existe, ya está la ley. Es cuestión de sentarnos y ver cómo podemos hacer para que esto sea una realidad pronto. Hay otra parte que me parece importante, que es la homologación de regulaciones que tenemos en nuestro país con estándares internacionales, por ejemplo, de FDA, de EMA, que eso hace que la investigación sea, digamos, más segura, eficiente, más ética. Y si nosotros tenemos esa regulación homologada internacionalmente, lo que hacemos es fomentar la innovación en una triple hélice que incluye academia, Estado y sector privado. Esa sería mi propuesta. Muchísimas gracias. Este año probablemente en el sector privado se van a ver alrededor de 18 millones de consultas. En el sector público, perdón. El sector privado va a haber alrededor del 25% de eso. En el sector privado se va a realizar aproximadamente el 20% de todas las cirugías que se hacen en los hospitales de la Caja. Si hablamos de cirugías de mediana complejidad, ese porcentaje aumenta. El crecimiento de los planes de salud, el crecimiento de las organizaciones médico-privadas, el crecimiento de las clínicas, debería ser una llamada de atención a los líderes de este país acerca de la necesidad que la gente está teniendo de recurrir a alternativas para resolver sus necesidades. De todas estas personas que les menciono, muchas de ellas no tienen recursos para enfrentar esos gastos y lo han tenido que hacer solo por la necesidad de resolver un problema imperioso de salud de un ser querido. Si hay capacidad en el país, la hay. No puede haber compra de servicios de un sector a otro si no se conoce la estructura de precios. No puedo salir a buscar algo que no sé cuánto cuesta. Esa no es una responsabilidad del sector privado. Esa es una responsabilidad que le corresponde a una institución que debería de tener una estructura de costos bien clara. No hay nadie en este país que quiera que la Caja quiebre. No por lo menos del lado del sector privado. Queremos ser los aliados. Cada uno de los sectores tiene responsabilidades muy específicas y nosotros les decimos con todo respeto a todos ustedes, damos el paso al frente para buscar esos mecanismos que nos permitan interactuar correctamente. De manera que muchísimas gracias por las observaciones que ustedes hacen. Otro tema importante para todos nosotros es el alto costo de los medicamentos, que continúa siendo una gran preocupación para la población. El sector privado ha propuesto crear una mesa técnica público-privada para analizar las causas y buscar soluciones. Con base a esto, ¿cuál sería su propuesta concreta para asegurar que los costarricenses tengan acceso a medicamentos de calidad a precios razonables? ¿Estaría dispuesto a impulsar mecanismos de colaboración con el sector privado en la toma de decisiones técnicas y regulatorias, garantizando la transparencia, la competencia y la sostenibilidad en el sistema de salud? Más temprano veíamos en este mismo foro que una molécula innovadora dura aproximadamente 6 años desde que es desarrollada hasta que llega a nuestro sistema público. Muy probablemente muchas de ellas ya han sido superadas para el momento en que llega a nuestro país. Esa es una barbaridad. Don Juan Carlos.
Primero que todo, hay que partir del diagnóstico. Es inaceptable el alto precio de los medicamentos en Costa Rica. O sea, no hay justificación alguna. No me vengan con el cuento de que Costa Rica, por ser un país de renta media alta, es castigado por las casas farmacéuticas y que por lo tanto nosotros tenemos precios más altos que en otras partes. No, no. Nosotros vemos países también de renta media alta como Uruguay o países de renta alta como España, donde hay precios de los medicamentos que son más bajos que Costa Rica. Entonces, es inaceptable y esto es algo en lo que el gobierno que yo lidere va a estar muy involucrado para lograr mecanismos para la reducción de los precios de los medicamentos. Ustedes han venido impulsando esa mesa de trabajo interinstitucional. Es una lástima que este gobierno nunca le dio la gana convocarla. Yo lo voy a convocar en los primeros 100 días para que empecemos a analizar dónde están exactamente los factores que están detrás de este fenómeno del alto precio de los medicamentos. ¿Dónde es que tenemos que atender las causas de esta situación? Yo no creo, eso sí, debo señalar, no creo en el control de precios, no creo en ponerle límites a los márgenes de ganancia. Esto termina teniendo consecuencias no deseadas. Lo hemos visto con el decreto que promovió este gobierno, que ha tenido un impacto terrible, especialmente en farmacias independientes. Entonces, nunca voy a ir por ahí, pero yo sí creo que hay que buscar todos los mecanismos para reducir este precio de los medicamentos. A nivel de homologación de medicamentos aprobados por agencias ya occidentales, como es el tema de la FDA, como es el tema de la Unión Europea, ver que otros actores allá afuera también pueden hacerse estas equivalencias para que no haya este fenómeno en donde aquí podemos trabas extraordinarias, trabas por encima a la homologación de estos medicamentos en el país. Quiero nada más, habiendo hecho esa aclaración, nada más referirme a una cosa sobre el tema de los médicos especialistas. Sí tenemos un faltante de médicos especialistas en Costa Rica. Discúlpenme que me salga, pero ya yo contesté esta pregunta. En Costa Rica hay 4,000 médicos especialistas mayores de 60 años que pronto se van a retirar. Necesitamos duplicar la cantidad de médicos especialistas que hay en el país si queremos mantener el nivel que tenemos actualmente, que ya de por sí es un nivel deficitario. Entonces yo sí quiero sacar a colación que tenemos un gran problema con el tema de los médicos especialistas. Es el elefante en el cuarto y hasta el tanto no lo atendamos, no vamos a lograr solucionar los problemas de lista de espera en este país. Muchísimas gracias. Don Fabricio. Bien, creo que ya hemos contestado que en Nueva República tenemos claridad de los buenos resultados que puede traerle al país la colaboración con el sector privado. A propósito de que la consulta era esa, si en el tema de los precios de los medicamentos estamos de acuerdo en involucrar al sector privado y en tomar en cuenta la propuesta de hacer una mesa de trabajo. Por supuesto que sí. De hecho, todos tenemos claro que organizaciones no gubernamentales, ONGs, han presentado innumerables denuncias sobre el que han detectado la entrada al país de medicamentos no solo de dudosa procedencia, sino también de precios absolutamente absurdos. El problema es serio, el problema es grande, ya estamos identificados como país, como un país caro de por sí en todas las áreas, y el precio de los medicamentos es una de ellas. Entonces nosotros creemos que el tema de la transparencia, y perdónenme que sea reiterativo, insistente en la aplicación de las nuevas tecnologías, porque a través de la aplicación de las nuevas tecnologías es que vamos a poder darle transparencia a los procesos de compra, a los procesos de todo tipo relacionados con todas las actividades del quehacer diario, desde abrir un emprendimiento hasta, por ejemplo, registrar medicamentos que ingresen al país. La utilización de una tecnología como la que he mencionado, blockchain, que pues nos garantice transparencia, que nos garantice trazabilidad, que es un cerco total a la corrupción, porque no hay manera de hackear ese tipo de tecnología, pues va a permitir que, entre otras cosas, haya publicación de licitaciones, que la gente tenga acceso y puedan verlas pues en todo su detalle. También contratos. No es posible, no puede ser que haya contratos secretos y privados. Eso le resta credibilidad
tanto al sector público como al sector privado, le resta credibilidad, genera desconfianza y eso tiene que cambiar en Costa Rica. Debemos que en todos los casos de compra de medicamentos, en todas las negociaciones que se hagan a nivel nacional e internacional, las personas puedan tener acceso a los datos, precios adjudicados, comparaciones internacionales, que la gente tenga posibilidades. Por ejemplo, una de nuestras propuestas es, en coordinación con el Ministerio de Economía, que haya plataformas digitales, que haya aplicaciones que le permitan al ciudadano comparar precios de medicamentos entre farmacias para promover una competencia real, que la gente tenga la capacidad de accesar, que tenga la posibilidad de accesar a ese tipo de aplicaciones o plataformas, para que también pues, pueda saber en qué precio en diferentes lugares puede encontrar el mismo medicamento. También esta tecnología y esta aplicación y esta digitalización de los procesos va a permitir analizar la estructura de precios en todo lo que tiene que ver con importación, con márgenes, con intermediación, con impuestos y por supuesto va a permitir darle seguimiento a los resultados de las medidas adoptadas. En otras palabras, la alianza público-privada en este tema también va a ser fundamental para que haya completa transparencia. Gracias, muchas gracias. Don Álvaro. Muchas gracias. Aquí hay muchos doctores, así es que me imagino que van a entender lo que quiero decir. Cuando uno tiene temperatura, ¿qué es lo primero que hace el doctor? Buscar el foco de la infección. Bueno, aquí tenemos unos precios por las nubes, hay que buscar cuál es la causa de esa infección. El Consejo de Promoción de la Competitividad hizo un estudio que lo publicó en enero de este año. Básicamente lo que dice es que pareciera que la causa de la infección no está en los eslabones internos de la cadena, en las farmacias, las droguerías ni los laboratorios. Pareciera que está al otro lado, en las farmacéuticas, que sí discriminan por el nivel de renta del país, aparentemente, a diferencia de lo que decía Juan Carlos. De hecho, don Miguel Ángel Rodríguez publicó un artículo que dice que una de las cosas que él hizo fue negociar con las farmacéuticas cuando intentaron bajar los precios en su gobierno. Pero entonces hay que buscar la causa de esta infección y esa causa claramente está asociada con la cadena de valor. Y yo creo que a partir de ese diagnóstico es esencial para identificar cuál es la receta, cuál es la solución, cuál es la receta que uno tendría que darle a este paciente. Nosotros creemos que hay al menos 4 cosas que son esenciales. Primero, la transparencia, y ahí coincido totalmente con lo que decía don Fabricio, la transparencia, incluso la posibilidad que el cliente, que el consumidor compare precios, eso ayuda. Y también en los contratos de los que hablaba don Fabricio. ¿Qué más hay que hacer? Los genéricos de calidad. Esa es una cosa importante porque aumenta la cantidad de productos, abre el menú, abre la competencia y la competencia es buena para bajar los precios. ¿Qué más se puede hacer? Las regulaciones de las que hablaba doña Natalia. El tema, bueno, y lo que hablábamos ahora también de los mecanismos para registrar nuevos medicamentos, moléculas. Aquí esto es un absurdo. Aquí nos estamos haciendo un autogol y aquí toco madera por aquello del partido más tarde. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de hacernos el favor de no ponernos regulaciones absurdas para poder tener servicios y sobre todo en este caso productos de calidad a mejor precio. Entonces, soluciones existen, hay muchas. Yo creo que también hay que explorar formas más creativas de intervenir en el mercado, por ejemplo, usando el músculo del Estado para compras públicas a una escala mayor, que sean transparentes, abiertas, para poder negociar con mayor capacidad frente a los proveedores internacionales. Nosotros creemos también en la necesidad de desarrollar más producción local y ahí hay oportunidades también dentro de la lógica del clúster de ciencias de la vida que ha venido creciendo en Costa Rica y creemos que ahí hay también oportunidades para producir nosotros mismos medicamentos competitivos para el consumo local. Muchas gracias. Gracias a usted. Don Eliezer. Sí, usted decía que una molécula nueva tarda hasta 6 años desde que se crea hasta que llega a nuestro sistema de salud pública. Perdóneme, me corrigen el cronómetro, por favor. Adelante. Eso en medicamentos. En agroquímicos tenemos un problema similar, solo que estamos tardando hasta 20 años en adoptar nuevas moléculas. Bueno, gracias. Gracias. Me recordaba Álvaro que en la administración de don Miguel Ángel, el doctor Pardo, el ministro de Salud, paz descanse, me llama y me dice, necesitamos hacer algo para controlar el crecimiento de los precios en medicinas. Y vos sos economista, doctor Pardo era amigo de mi papá, vecino de oficina en la clínica americana, y me pidió que le ayudara, le pedí a Miguel Ángel que me permitiera trabajar con él unas semanas,
Y yo hice el estudio para analizar el problema y fue mi primer contacto, digamos, con la problemática de los precios de las medicinas. En aquel momento se adoptaron algunas de las recomendaciones que yo di, por ejemplo, permitir la venta de medicinas over the counter, por ejemplo, eliminar la regulación ridícula que existía, que no permitía que existiera una farmacia a menos de 400 metros de la otra, y cosas así por el estilo. Logramos reducir la inflación de precios de medicinas, que era más o menos el triple de la inflación promedio, a un nivel, no recuerdo ahora los números, un nivel inferior a la inflación promedio durante unos años. Luego, el problema de fondo que señalaba Álvaro, el tema de los laboratorios internacionales que tienen su política de precios, pero que Costa Rica no ha sabido sentarse a resolver el problema. Existen países, Colombia, España, que tienen experiencias exitosas de las que podemos aprender, de las que hemos estado estudiando en el PLP para poder adoptar algunas de esas medidas. De hecho, ya presentamos un proyecto de ley para simplificar los trámites de registro de medicinas. Esto no es hablada, ahí están los hechos. Sin embargo, en una asamblea legislativa en la que pululan las propuestas de regulación de precios, mire, usted puede regular el margen del importador, del distribuidor, de la farmacia, de absolutamente todo el mundo. Que si el precio de entrada al país es alto, no está resolviendo absolutamente nada. Entonces, los intentos de regulación, que además históricamente nunca han servido en ningún país del mundo, en ningún campo, no van a funcionar tampoco esta vez. Estamos planteando un diálogo permanente en nuestro gobierno con el sector privado, con la academia, con expertos, con los representantes de la Caja también, para abordar todos los problemas de la salud, incluyendo el tema de los problemas de las medicinas. Es decir, mesa de trabajo, por supuesto que sí. Entendiendo que diálogo permanente no es lo mismo que diálogo eterno. Diálogo permanente es para ir resolviendo problemas y empezar a hablar del siguiente, resolverlo y seguir hablando del posterior. Y no para hablar de un mismo problema durante 4 años sin resolverlo. Muchas gracias. Gracias. Doña Claudia. Bueno, lo primero que quisiera decir es que nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo en generar una mesa técnica público-privada para poder darle una solución a este tema, que me parece que es de una preocupación generalizada de todo el país y de todo el sector. Nosotros coincidimos con muchas de las iniciativas que han propuesto las otras candidaturas. De entrada, nosotros creemos que tenemos que fortalecer el sistema de compras en una consolidación, intentando generar algún nivel de economía de escala, no solamente consolidando y utilizando el músculo que existe desde la Caja, sino creando un ecosistema de salud que nos ayude a generar algún nivel de economía de escala. Nosotros no descartamos poder tener negociaciones con otros países de la región para poder ampliar esas posibilidades de economías de escala que eventualmente nos pudieran permitir bajar ese precio de entrada que nosotros también consideramos que es posiblemente uno de los grandes retos. El segundo tema es, por supuesto, quitar las trabas regulatorias que tenemos mucho en el campo de los registros. Ahí coincido completamente con lo que ha expresado Natalia. Nosotros también pensamos que Costa Rica debería tener un sistema homologado donde ya medicamentos que se pueden distribuir en mercados como el mercado europeo o el mercado de Estados Unidos, con algunas de sus agencias, Costa Rica debería hacer una homologación y deberíamos permitir la entrada de ciertos medicamentos con más facilidad e intentar bajar esos costos de entrada que al final del día se le trasladan al usuario final. Nosotros consideramos que mediante también las alianzas público-privadas y en este caso también incorporando la academia podemos mejorar no solamente la innovación sino también la producción nacional, creando núcleos de producción aquí en nuestro país. Tenemos el talento, hemos sido referencia por ejemplo con el Instituto Clodomiro Picado para algunas cosas. Bueno, podemos nosotros empezar a crear las condiciones que habiliten una mayor producción nacional que nos permitan también más innovación. Y por último, nosotros estamos de acuerdo que una mejora sistémica
sistemática podría darse mediante los sistemas de información a nivel de los medicamentos, para que sea más transparente, para que genere más confianza, para que también sea más claro en esa mesa técnica público-privada en donde podemos mejorar y que nos pueda empezar a generar datos que se trasladen en oportunidades de mejora a través de política pública. Entonces, creemos que es un reto importante, pero también creemos que el trabajo conjunto y con las buenas ideas que ya existen, no solamente en el sector privado, en la caja también hay una experiencia importante, podemos darle una solución a este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Doña Natalia. Sí, yo coincido con la propuesta que ha presentado la Cámara de la Salud. Me parece que es una solución muy concreta a este problema. La mesa de trabajo, siempre me gusta ponerles un plazo para que no se vuelva algo eterno, ¿verdad?, sin toma de decisiones. Me parece que esa primera ruta se podría establecer en los 100 días de la administración. Esa mesa, propone la Cámara, tiene que incluir laboratorios, distribuidores, farmacias y hospitales. La rebaja del precio de los medicamentos no es un asunto que uno pueda resolver por una ley o un decreto, porque como bien decía Eli ahora, el problema se da en la compra de los laboratorios, porque el país es un país de renta alta y la estrategia de precios o su estructura la hacen para una población de alto poder adquisitivo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sentarnos en la mesa, hablar con los laboratorios que tienen que estar en esa mesa para pedir una rebaja voluntaria, que no se puede hacer por ley ni obligarlos a eso, pero sí sentarse a ver de qué forma esos laboratorios pueden lograr esa rebaja, que es la propuesta de la Cámara, cosa que me parece que es sensato, y el compromiso de los actores, tanto en las distribuidores como en la parte de las farmacias y hospitales, para que cada uno de esos actores estén de acuerdo en un compromiso para mantener un mismo margen voluntariamente. Si nosotros logramos esos acuerdos que establece la Cámara como una propuesta, podemos impactar en el precio de los medicamentos en un corto plazo, porque lo demás no ha tenido el efecto que se ha buscado, y mucho menos el decreto que se ha establecido por parte de esta administración, y coincido que tampoco estoy a favor de regular ningún margen, porque eso controla precios y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de medidas. Estoy de acuerdo también en poner sobre la mesa otros temas de interés que se puedan trabajar en conjunto con la caja, por ejemplo, el tema de trabajar lo que son investigaciones biomédicas, implementar las medidas necesarias para la aprobación de los registros sanitarios y otros temas de interés, y para eso nosotros tenemos que fortalecer las capacidades del Ministerio de Salud. No basta con simplemente administrativamente o a nivel de normativa establecer eso, sino cuál es el personal y qué requerimos para agilizar el proceso, y eso requiere de recursos, porque de lo contrario nos vamos a quedar otra vez en simplemente decretos, acciones que no tienen el peso o el resultado concreto que se requiere, principalmente en cuanto es, por ejemplo, los mecanismos de homologación con autoridades sanitarias de referencia, y esto siempre con el objetivo no solamente de reducir los plazos de la aprobación de los nuevos registros, sino también de renovación de los existentes, donde también tenemos un problema muy grande. Así que yo creo que la única forma es sentarnos. Esto por la fuerza no va a salir. El factor o el problema principal no está dentro del país, está en la venta laboratoria a Costa Rica, por, como les decía, ser un país de renta alta, y no podemos obligar a nadie a vender a un precio determinado, no podemos hacer un decreto que regule márgenes, no podemos controlar ningún precio. Lo que sí podemos es sentarnos y tratar de que a nivel de los compromisos y la voluntad podamos llegar a acuerdos importantes. Muchísimas gracias. Sí, más de un tercio de los costarricenses consumimos uno o más medicamentos de manera cotidiana. Desafortunadamente esa cifra va creciendo en la medida en que vamos haciéndonos más longevos, y la esperanza de todos nosotros, la esperanza de sus padres y la esperanza de sus hijos es el tener una vida sana, más allá de la cronicidad. El acceso a los medicamentos, el acceso adecuado a los medicamentos debe verse como un tema de salud pública, porque el medicamento que toman la mayor parte de los costarricenses les evita las complicaciones de las enfermedades crónicas que conllevan, y eso afecta también de manera intensa la demanda de servicios de salud en los hospitales. De manera que poner al paciente como el centro de todo el sistema de salud tiene que dejar de ser
una frase políticamente aceptable y convertirse en una responsabilidad del Estado como tal. Yo quisiera agradecerles a todos ustedes la amabilidad de habernos acompañado hoy. Quisiera agradecerles a ustedes también la presencia en un día que sabemos que es complicado. Y para terminar, quisiera referirme al Decálogo Nacional de Salud, que si me hacen el favor de recordarlo en la pantalla, tiene un objetivo fundamental para nosotros, tratando de convertir nuestro sistema de salud en un sistema de salud más oportuno, más sostenible, más eficiente, más innovador y plenamente conectado con las necesidades actuales de nuestra población. En este sentido, quisiéramos invitar a las señoras y señores candidatos aquí presentes a firmar su recibo y compromiso con este decálogo como muestra de voluntad de trabajar por una ruta común de fortalecimiento del sistema sanitario costarricense. Su adhesión no solo representa un gesto de responsabilidad de liderazgo, sino también un mensaje claro al país acerca de la prioridad que cada uno de ustedes le da a la salud pública y al bienestar de sus conciudadanos. De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por habernos acompañado en la ExpoMed HIMSS Central America, edición 2025. Nuestra edición anual de la ExpoMed fue organizada por la Cámara Costarricense de la Salud. Esperamos que nos sigan en redes sociales como Cámara Costarricense de la Salud. Que tengan feliz fin de jornada. Hasta la próxima edición.